Las semanas pasaron y el romance de la organización se intensificó aún más que en el principio, ya ninguna de las chicas disimulaba sus gustos hacia ese fuerte Uzumaki rubio imperactivo, todas lo veían como lo que tanto buscaban a lo largo de sus vidas, unas por el hombre que era y otras el poder que representaba, esto de cierta manera era equilibrado, había el bien y el mal conviviendo pacíficamente, pero obviamente esta tranquilidad no iba a durar para siempre, todo lo que empieza debe terminar y el paso del tiempo solo demostraba esa veracidad, al terminar ese ajetreado año, donde Akatsuki apenas tuvo descanso, con el presupuesto ya conseguido se repartieron los grupos e iniciaron el tan prometedor plan, iniciaron con los bijus que se encontraban en aldeas alejadas de las demás, con el objetivo de no llamar tanto la atención, después de todo una alerta no sería buena para los planes, a pedido de Pain todo se llevaría a cabo en dos grupos, el primer grupo reuniría información sobre la ubicación de las bestias de cola, una vez que la tendrían mandarían una señal al grupo 2 para que vayan usando la teletransportación del Uzumaki rubio, y tal como se dijo se hizo. Habían ciertos momentos donde los Kinchurikis se apartaban de la protección de las aldeas, siendo beneficioso para las Akatsukis, de esta manera lograrían atrapar a 7 bijus, mayormente gracias a la ayuda de Naruto, de esta manera no hubo ninguna baja en la organización, gracias a Naruto las cosas se hacían rápido y tenían una retiraron más rápida, nota del autor, en esta historia Hitomi no tendrá esa enfermedad letal, y el hecho de que no se haya preocupado por su hermano será explicado a su debido tiempo, además de que en esta parte de la historia Naruto ya tendría 17 años, sí, pasó tanto tiempo que yo mismo perdí la noción del tiempo jeje, fin de la nota, Obiko junto a Nagari al ver que las aldeas no cedían antes los dos últimos bijus decidieron ir por todo, ya tenían todo a su favor. Las habilidades de Nagari, ya mejorada de su enfermedad gracias a Konan y Obiko, les permitiría traer a todo un ejército para darle fin a este siglo y por fin tener su tan ansiada paz, la que se encargaría de dar comienzo al final fue Obiko, quien se infiltró en la reunión de los Kages donde les declararía la guerra a las 5 grandes naciones ninjas, una vez ya avisado esta noticia, empezarían con los planes para todo, gracias a la aportación de Kabuto, quien apareció después de la muerte de Orochimaru a manos de Sasuke, ofrecería su tan poderoso Edo Tensei, lo cual favorecía aún más a Akatsuki, ya con el ejército y la planificación ese tan espeluznante día llegaría, la alianza Shinobi contra la organización Akatsuki, la batalla se liberaría siendo casi igual a la historia original, solo que aquí Konoha contaría con la ayuda del Emo Vengador, no me pregunten cómo recapacitó sin ayuda de su hermana, ya veré qué poner, eso sí, logró traer de vuelta a Orochimaru quien a su vez trajo a los antiguos Kages, siguiendo con la historia, grandes eventos se llevarían a cabo, la liberación de los bijus, las batallas contra los Edo Tenseis, y sobre todo, la entrada del gran Madara Uchiha al campo de batalla y como esté en cuestión de minutos acabó con gran parte de la alianza Shinobi, es en este punto donde las cosas se tornaría mal, pero muy mal para todos, Madara al lograr volver a la vida rápidamente sería informado por Obiko de la situación, el Uchiha le diría a la mujer que le dijera dónde estaba la portadora del Rinnegan, a lo cual Obiko algo desconcertada le daría la ubicación. El Uchiha antes de irse diría, mientras tanto, trae a los Kinchurikis de 8 y 9 colas, los necesitamos para que este plan entre a su faceta final, dicho esto Madara fue a una gran velocidad hacia donde se encontraba Nagari junto a Konan, aunque muchos ninjas junto a los antiguos Kages revividos intentaron detenerlo todo fue inútil, Madara logró llegar donde se encontraba Nagari y sin decir nada logró arrancarle los 2 Rinnegan, para seguido a eso implantárselos y volver en un santiamén al campo de batalla, Obiko quien logró hacer que Naruto atrajese al 8 colas veía a Madara con algo de miedo, esos ojos y ese inmenso poder que el Uchiha desprendía harían temblar a quien sea, y Obiko no era la excepción, pero se asustó más al recordar que esos ojos eran de Nagari, pensando que esta había muerto a causa del Uchiha mayor, esto de cierta manera la aterró, sin embargo su asombro desapareció al ver cómo Naruto llegaba, Obiko-chan ¿quién es el señor ahí? ¿Es un familiar tuyo? Preguntó ingenuamente el Uzumaki a lo cual Obiko se quedó callada, Madara al ver al 8 colas y con su poder al tope fue rápidamente en contra de este biju y en cuestión de segundos redujo su poder para después introducirlo al gran recipiente del Gedo Mazo, Naruto quedó sorprendido por ese gran poder que desprendió Madara, de cierta manera sintió felicidad ya que con el de su lado la organización lograría su objetivo muy fácilmente, cuando quiso comentar esto a Obiko esta lo atacó repentinamente perforando su pulmón derecho y dejando que el Uzumaki cayera al suelo, aún en shock Naruto vio a la Uchiha
Con incredulidad, Madara al divisar este escenario se dirigió hacia donde estos se encontraban, para seguido a eso alzar a Naruto del cuello riéndose de este. Vaya muchacho, me sorprenden de lo ingenuo que llegan a ser los jóvenes enamorados, creer en varias mujeres que solo te quieren por tu poder, eso sí es caer bajo. Ryo el Uchiha quien posicionó a Naruto frente a Obiko, dile la verdad a este pobre diablo, dile cómo lo usaron, cómo lo manipularon sabiendo de que les caían al Bifu tarde o temprano. Ante esto la Uchiha solo miraría a Naruto con frialdad, lo cual escogería el corazón del Uzumaki rubio. ¿Sabes niño? Esto lo estoy haciendo para que descanses en paz, quiero que sepas todo antes de que tu vida sea arrebatada por mis manos, pero lo hago más al ver que él, heredero de un clan muy fuerte, fue engañado de la forma más tonta posible. Eso sí que me da vergüenza muchacho, dijo el imparable Madara para después empezar a extraer con lentitud al Kyuubi del cuerpo de Naruto, quien empezó a gritar del dolor. El grito era tal que se podía escuchar en todo el campo de batalla. Los miembros de Akatsuki reconocieron ese grito, deduciendo que ese amargo final para Naruto ya había llegado, aunque ya tenían conocimiento al respecto. A muchas de ellas se les cambió la idea, el Uzumaki las había hecho cambiar de parecer sobre la forma en la que veían al mundo. En el último momento aclararon esas dudas y muchas de ellas decidieron ir a ayudar al Uzumaki. A estas se les sumarían Minato Namikaze e Hiruzen Sarutobi, quienes reconocieron los gritos del pobre Naruto. Sin embargo ya era tarde. Madara logró extraer completamente al Kyuubi para después completar el Gedo Mazo a su máxima capacidad, lo cual le daba un poder aún mayor al de la historia original. Nota del autor, se me olvidó mencionar, como seguramente muchas cosas más, que aquí Minato habría sellado completamente el Kyuubi dentro de Naruto. Fin de la nota. Una vez completado el 10 colas renació en todo su esplendor. Por esto Obiko intentó hacerse con el poder de la legendaria bestia, sin embargo Madara se le adelantó y de esta manera volviéndose el nuevo Jinchuriki del 10 colas, dándole de esta manera un poder sin precedentes, sumado a sus dos Rinegans lo hacían un ser indiscutiblemente invencible. Todos los seres vivos que participaban en la guerra tendrían miedo, no querían aceptarlo, pero con ese poder que Madara había desarrollado era obvio que nadie podría hacerle frente, ni Sharingas, ni reencarnaciones o las técnicas de las puertas internas podrían siquiera dañarlo. Sin perder tiempo Madara lanzaría una aguda dama en contra de una gran legión de ninjas aliados, haciéndolos polvo en un abrir y cerrar de ojos. Todos los ninjas, aliados y enemigos perderían las esperanzas. Por primera vez verían que todo lo que intentase hacer sería en vano, nada los salvaría de ese amargo final a manos de Madara Uchiha. Pero, aún en la más densa oscuridad siempre hay una gota de luz, luz que en esta historia sería un milagro. Pero, si hablamos de acuerdo a la realidad, la oscuridad que representaba Madara sería nada ante la sequedad de esperanza que representaría el aura de cierto chico. Durante mucho tiempo Naruto estaba visitando la aldea antigua de los Uzumakis. Esto nunca lo comentó a sus novias, ya que pensaba decirlo cuanto todo haya acabado, cuando por fin todo esto de la guerra haya concluido, y así podrían irse a vivir a ese lugar en paz y sin ninguna intervención ajena. Bueno, volviendo a la aldea de los Uzumakis, Naruto vio distintos ritos e invocaciones que lo fascinarían pero a la vez lo aterraba, y el que sobresalía del montón sería un que llevaba por nombre, Ritual del Poder Prohibido. Según las escrituras decía que este ritual conllevaba el mayor castigo de la existencia, el sacrificar tu alma por un poder nunca antes visto, algo que no tenía rival alguno. Sin embargo solo sería usado por un minuto para después desaparecer en la nada misma, no dejando rastro alguno de que hayas existido en el presente, en el futuro o en el pasado. El Uzumaki actual, ya destrozado y viendo todo el daño que causó su ser, entraría en razón. Era estúpida la idea de este nuevo mundo. Con la entrada de Madara se daría cuenta que todo este plan era absurdo, siempre fueron manipulados por el Uchiha y ahora era cuando la verdad salió a la luz. Aún recordaba ese ritual, sabía que tenía que hacerlo, tenía que detener a Madara pasara lo que pasara, pero el hecho de dejar de existir lo atormentaba. Estaba destrozado sentimentalmente pero no totalmente, siquiera quería vivir un poco en paz antes de morir. Por ese motivo decidió modificar el ritual, no sabía si funcionaría al 100%, pero no tenía de otra. De esta manera empezó a llenar su alma con su propia energía maligna, impulsada más por su esencia
Namikaze. De esta forma su cuerpo empezó a sufrir cambios, el tormento que conllevaba este ritual era insoportable, pero los deseos de acabar con Madara eran aún más grandes, por lo cual Naruto siguió, de esta forma extinguiendo la mitad de su alma y cayendo en una desesperación sin precedentes, siendo únicamente soportada por sus deseos de destrucción. El poder que Naruto había adquirido no se ocultó para nadie, todos sintieron el terror absoluto ante ese fenómeno que Naruto era. El Uzumaki había optado por un aspecto zorruno debido a su conexión con el Kyuubi, siendo el resultado ese demonio de 9 colas. Madara al verlo raramente sintió desesperación, aunque su poder actual era demencial, el de Naruto parecía dejarlo en cosa de nada. A una rápida velocidad Naruto dio un golpe al abdomen de Madara, mandando a este demasiados kilómetros hacia atrás, llevándose por en medio incontables montañas. El Uchiha, una vez recompuesto y con un gran dolor, intentó regenerar la zona dañada, sin embargo se dio cuenta que no podía hacerlo, esa parte se iba quemando poco a poco, lo cual aumentaba el dolor. Sin embargo su castigo apenas empezaba. Naruto a una velocidad ilógica apareció detrás de Madara para después darle un golpe en toda la cara, volviéndolo a mandarlo al campo de guerra. Antes de que el Uchiha avanzase más por la potencia del golpe, el Uzumaki apareció en su arriba, dándole un golpe de mazo, el cual provocó un inmenso agujero debajo, siendo comparado con una gran aldea. A este punto Madara estaba más muerto que vivo, el simple toque de la piel maldita de Naruto le causaban un dolor sin precedentes, sumado a la gran fuerza de estos dejaban en claro la superioridad del Uzumaki en esa forma. Para acabar de una vez y para siempre con esto, Naruto empezaría a cargar una especie de Bifudama, con la intención de eliminar a Madara de la existencia junto a todo lo que éste tenía dentro, pero, en el último segundo recapacitó en un interesante punto. Sin embargo el ataque no cedió ante sus pensamientos, lo lanzó sin más. Madara inútilmente intentó retenerlo, sin embargo poco o nada pudo hacer. De esta manera el Uchiha dejaba de existir, desapareciendo de la existencia, pero algo curioso fue que en el lugar donde Madara había dejado de existir 9 grandes figuras aparecieron de la nada, siendo de esta manera las 9 bestias de cola quienes se notaban sorprendidas. Según ellas deberían haber muerto por el ataque de Naruto. Al ver a este se dieron cuenta cómo este iba perdiendo su transformación, dejando por último una sonrisa provocada al ver que pudo salvar a esas criaturas, a las cuales causó tanto daño por sus errores. Las bestias de cola al verlo se sorprendieron, tenía la oportunidad de desaparecerlas y aún así no lo hizo, no entendían el motivo, pero eso dejó de importar cuando se dieron cuenta de lo que el Uzumaki había hecho. Ese ritual no era algo nuevo, existía antes de todo, aunque la mayoría no querían hacerlo, decidieron llevarse al Uzumaki para poder ayudarlo. De esta manera, en un estallido de poder, las 9 bestias de cola desaparecerían junto al Uzumaki, dejando así el campo de batalla. Por otro lado, las Akatsuki se habían reunido, con la ciega Nagari y la destrozada Obiko, viendo como todo lo que había hecho era una vil estupidez. Ni ese plan u otro podrían traer a su amiga Rin con ella, pero lo peor fue al darse cuenta de lo que había hecho. Por su estupidez casi destroza la familia que logró formar gracias a la organización, pero faltaba alguien, el eje que movía a todas. El Uzumaki se había vuelto elemental para ellas, pero por sus deseos egoístas terminó traicionando a ese noble chico. Cuando este último estaba moribundo, Obiko vio como sus ojos perdían el brillo lentamente mientras que Madara lo destrozaba aún más con sus palabras. Aun cuando el Uzumaki podía no las había aniquilado, era obvio que Naruto tenía todo el poder para hacerlo. Incluso cuando Naruto iba a lanzar el ataque final, decidió contenerlo para que solo Madara lo recibiese. La Uchiha estaba en el rango de explosión perfectamente, aún así Naruto no lo hizo. Incluso después de todo tuvo compasión con ella. ¿Y qué hizo esta? Exacto, traicionado y convencer a sus amigas para que le ayudasen a manipularlo. Por todo esto la organización entera estaba en cabeza gacha, se sintieron miserables por lo que le hicieron a la persona más bondadosa que habían conocido. Naruto las había salvado muchas veces, les demostraba a todas amor por igual, él las vio por lo que realmente eran y no por otras cosas. Sin embargo, sus pensamientos erróneos les hicieron cometer un grave error. Naruto, mi Naruto, por favor vuelve pronto, sollozó Obiko junto a Nagari, las cuales eran las más afectadas por esto al ser las que lo causaron. Los lamentos siguieron un pequeño tiempo más hasta que se dieron cuenta de la presencia de los ninjas aliados, así optando por retirarse del lugar, dejando así el campo de guerra solo con los sobrevivientes de la alianza Shinobi. Fin del cap. Espero que les haya gustado y sin nada más que decir me despido. Chau.